Proceso de acompañamiento integral en el duelo infantil, duelo e hipnosis. Estamos en el psicología. Proceso de acompañamiento integral en el duelo infantil. Nosotros le damos la bienvenida al doctor Andrés Pereira Garzón, licenciado en Psicología en la Universidad de Santo Tomás en Colombia, especialización en hipnosis ericksoniana en la Universidad de Valencia, España, especialización en hipnosis clínica de la Universidad Nacional de Madrid, España, maestrante en psicobiología y neurociencia cognitiva en la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la Asociación Colombiana de Hipnosis Clínica, docente y coordinador de diplomados en la Universidad del Área Andina en Bogotá, Colombia. Le damos un fuerte aplauso al maestro. Muy extenso, lo tuvimos que abreviar para darle tiempo también para todos. Bien, buenos días. Para hablar de lo que es la hipnosis aplicada a los procesos de duelo cuando se manejan niños. Algunos de ustedes estuvieron el curso conmigo, ¿verdad? En hipnosis y terapéutica en niños. Sí. Ok, bueno. Ya los que estuvieron el curso van a tomar algunas partes de aquí porque voy a retomar algo del conocimiento, pero voy a ampliarlo un poco más en términos del proceso y manejo del duelo con niños. ¿Bien? Entonces, empecemos. Muy bien. Objetivos. El principal objetivo que tenemos es hacer una integración. Voy a hablar un poco rápido porque me dan solo 40 minutos y es más, está presionando porque yo siempre me demoro, ya me conocen, ¿sí? Entonces, va a realizar la integración entre las etapas del desarrollo del niño, las técnicas de inducción hipnótica para cada etapa y los procesos de duelo evidenciados en esta población con el fin de obtener una aproximación al proceso de acompañamiento integral en el duelo infantil. Cuando hablo de esa integración es cómo vamos a trabajar las etapas del desarrollo del niño, cómo yo utilizo las etapas del desarrollo del niño para saber el proceso de duelo que debo manejar y cómo utilizo las etapas del desarrollo del niño para saber qué inducción hipnótica voy a utilizar. ¿Sí me entienden? O sea, puntualmente el desarrollo del niño es importante, ¿sí? No podemos hacer un proceso de duelo con un niño de 5 años similar al proceso de duelo de un niño de 10 años. Tiene que ser completamente diferente porque hay ciertas características en su desarrollo. Lo mismo no puedo hacer una inducción hipnótica con un niño de 3 años similar a un niño que tenga 7. Varía. Entonces lo que busco presentar el día de hoy, iba a decir intentar, pero es que intentar es fracasar, ¿sí? Aprendan eso. Y cuando al paciente le diga, doctor, ¿será que eso va a salir de esto? Sí, vamos a intentarlo con hipnosis. No, ya perdieron la terapia. Sí, lo vamos a hacer. Ténganse confianza. Entonces, lo que busco presentar puntualmente es ese uso del desarrollo, de las etapas del desarrollo del niño como parte integral entre la utilización de la hipnosis y la utilización de los procesos de duelo. Empecemos. Primero, el duelo de los niños. El duelo es uno de los niños, yo lo tengo como un tema que muchas veces nos olvidamos. Porque creemos que para qué hacer sufrir al niño. Creemos que el niño no está sufriendo, creemos que el niño no siente la pérdida, creemos que el niño no está teniendo las mismas emociones que el adulto y a veces lo dejamos a un lado. Y les digo la verdad, he tenido pacientes en Colombia que han llegado a tener procesos depresivos de muchos años cuya reactivación de esa depresión se basó en una pérdida cuando niños. Yo no lo creía. Yo siempre hablo de casos clínicos. Una paciente que va porque su esposo quiso terminar con ella y ella dice, doctor, yo tengo 5 años con depresión y desde que mi esposo nos separamos por primera vez me empezó una depresión y llevo 5 años tomando antidepresivos. Y bueno, eso es en medio de todo un proceso como de duelo, ¿verdad? Por una ruptura. Bien, entonces lo abordé desde ahí, pero quería saber por qué puntualmente una ruptura que no fue tal, porque se volvieron a juntar, generó una depresión.
y se mantuvo en el tiempo, porque se supone que si yo vuelvo con la persona ya todo está mejor, pero apareció y se mantuvo la depresión. Cuando voy a su historia de pérdidas, cuando voy a su historia de situaciones donde hubo abandono, me encontré que una vez cuando niña, ese caso se los conté en el curso, cuando niña, la abuela murió, que era la persona que la había criado, y cuando la abuela murió ella era muy pequeña y la familia completa se fue a la funeraria, pero dijeron, ¿para qué llevamos la niña si es tan pequeña y sufre? Efectivamente la niña no fue, pero la niña lo que pensaba, bien, partan de este principio, ¿qué es lo que piensa un adulto cuando hace esto? ¿Para qué llevo la niña que nos vea sufrir? ¿Para qué llevo la niña para que nos vea llorar? Además la gente va a estar allá, va a estar preguntando cosas, ¿cómo le explicamos estas cosas? ¿Para qué las llevamos? O sea, creo que el adulto actuó de buena fe, ¿verdad? Pensando en que la niña no sufriera. Pero lo que la niña estaba pensando era otra cosa completamente diferente. Y cuando hago un proceso de hipnosis regresiva con ella, para ese momento en que sucedió esa situación, para que ustedes no adivinan qué es lo que ella pensaba como niña. ¿Qué creen que pensaba? La abuela me dejó, ¿por qué todos se van con mi abuela? ¿Por qué no me dejan ir con mi abuela? Yo quiero estar con mi abuela. Sí, tu abuela murió. No importa. ¿Será que yo no soy lo suficientemente buena para estar con ella? ¿Por qué todos sí merecen estar en esa fiesta? Porque puede que el niño vea el duelo como una fiesta, ¿sí? Pero ¿por qué yo no soy? ¿Será que no soy suficientemente bueno para estar con ellos? Y desde ahí ya su historia de no soy suficiente, no valgo y voy a procurar mantener a la gente muy contenta para que nunca me abandonen. Y lo que hacía con su esposo era servirlo, atenderlo, cuidarlo, lo sobreprotegía, lo llamaba, amor, ya vas a llegar, amor, ¿dónde estás? Amor, ¿qué sucedió? El esposo se cansó de esta rutina, ¿por qué se cansan? ¿Sí? Tanto hombre y mujer se cansan de esa rutina, ¿de dónde estás? ¿Qué pasó? Ella lo quería proteger para no perderlo. Pero el esposo, como no sabe psicología, ni psiquiatría, ni nada de esto, se aburrió, dijo, no más. Y ahí se le reactivó su proceso de yo me voy, tú te quedas. Y ella me decía, y yo me quedaba todos los días llorando en la ventana por mi esposo. Y cuando hacemos el proceso hacia atrás en el tiempo, nos damos cuenta que había una niña muy pequeña que se la pasaba frente a una ventana llorando de por qué no la llevaban donde su abuela. Entonces, lo que a veces hacemos como adultos es una cosa completamente diferente de lo que entiende el niño. Es importante prestar atención a las emociones y sentimientos del niño, porque hay la creencia de que el niño no entiende y el niño sí está entendiendo. Puede que no entienda el proceso de duelo como lo entiende un adulto, ni que tenga el concepto de muerte como lo tenemos nosotros, pero hay un concepto de algo. Ahí es la que se me perdió. Muy bien. Cada niño tiene sus características de personalidad. La exclusión del niño hace más difícil el proceso de duelo. Cada niño está diferentemente sus sentimientos, conocer las manifestaciones psicoemocionales, conocer los cambios que pueden vivir, saber sus vivencias en los flujos de duelo y conocer las tareas y alternativas de resolución. Saber las vivencias, ¿a qué me refiero? Cómo el niño experimenta sus emociones, cómo se manifiesta, cómo se expresa, qué sentimientos tiene, ¿sí? Sus vivencias puede ser cómo le está yendo en el colegio, mejoró, empeoró, porque hay niños que ante un duelo pueden empeorar en el colegio. Pero curiosamente ustedes pueden darse cuenta por personalidad que un niño ante un proceso de duelo puede mejorar en el colegio. Qué curioso, ¿verdad? Y por eso es que yo no me atrevería a hablar de las fases o las etapas del duelo como algo muy rígido, ni tampoco a plantear una hipótesis puntual de que el niño quiere llamar la atención cuando tiene un duelo. Porque a lo mejor lo que el niño no quiere es llamar la atención, lo que quiere es simplemente empoderarse un poco en su rol y es diferente a llamar la atención. O a lo mejor el niño quiere asumir una posición de víctima porque se siente un poco vulnerado. Entonces, vamos, y lo decía en el curso también, vamos a quitarnos esa hipótesis de es que el niño siempre quiere llamar la atención. Porque los psicólogos, los psiquiatras, somos especialistas en eso. En diagnosticar a un niño diciendo a los papás, es que quiere llamar la atención. Y eso no es cierto. No siempre quieren llamar la atención. El niño por el duelo puede decir, ok, perdí, me empiezo a ir en el colegio, mal. Pero también perdí a alguien
debe ser que no estoy haciendo las cosas bien, entonces voy a empezar a estudiar más, para no perder a nadie. Entonces pueden haber dos polos, entonces uno tiene que tener cuidado con esto. Definiciones y premisas básicas de trabajar con niños, la hipnosis y el duelo. 1. Definición de duelo e hipnosis. Primero, etimológicamente, creo que ustedes saben de tanatología más que yo, es la verdad, ¿sí? Por eso yo lo que hable, lo hablaré desde mi experiencia, pero yo sé que ustedes saben más técnicas que yo desde la parte de tanatología. Entonces, duelo, proviene del griego duelum, combate, y dolus, dolor. En su libro Psicoterapia Gestal en el manejo de resolución de duelo, el doctor Marco Antonio Polo define el duelo como el proceso que se da como consecuencia de la pérdida de algo significativo para la persona. Puede ser humano, animal, una cosa, una relación, una actividad. Eso es duelo. 2. Por otro lado, etimológicamente la hipnosis proviene del griego hipno, que significa adormecer, y sis, estado irregular o enfermedad. Es decir, la hipnosis sería un estado irregular de adormecimiento. Ni estamos dormidos, pero nosotros sí podemos inducir un estado de sueño por medio de la hipnosis. ¿Sí es claro eso, verdad? Si yo sigo relajando a la persona, pasa del estado hipnótico al sueño. ¿Sí? Puedo inducir el sueño por la hipnosis, pero la hipnosis no es sueño. Entonces, para eso también me apoyo de la Comisión 30 de la APA, que define la hipnosis como: la hipnosis es un procedimiento que implica procesos cognitivos, como la imaginación, en la que un sujeto se guía por un hipnotizador para responder a las sugerencias de cambios en las sensaciones, percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y es que esto acaso, me hago la pregunta y les hago la pregunta a ustedes, ¿esto acaso no es lo que se altera cuando tiene un duelo? ¿No alteramos la imaginación? ¿No alteramos un poco las sensaciones, las percepciones, los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos? Si tengo la definición de hipnosis de la APA que me dice que es la alteración de las sensaciones, pensamientos, percepciones, sentimientos y comportamientos, y el duelo es eso, des en cuenta que con qué facilidad podemos hacer una buena integración, incluso no solo del niño, sino del adulto, ¿sí? Y eso es lo que procuraré el día de mañana presentar también, esa integración entre hipnosis y duelo, por multicausalidad. Aplicación de la hipnosis en niños. La hipnosis como estado focalizado de la atención es un fenómeno natural, el cual puede presentarse de manera espontánea desde el momento mismo en que tenemos nuestro primer contacto con el mundo. Un sonido, una ruido, una canción, un movimiento repetitivo, una frase, una caricia, pueden ser actos que inducen ese estado. Con el paso del tiempo y a medida que el ser humano se desarrolla, puede llegar a reproducir dicho estado psicobiológico natural, siempre que las variables le permitan generarlo en ocasiones de forma voluntaria o incluso sin que tenga conciencia de ello. Actos comunes y corrientes nos pueden generar un estado hipnótico y nos pueden devolver a una historia, ¿sí? Por ejemplo, Arturo, Sancho, ¿qué pasaría si yo hago eso? ¿Me imagen cómo te sientes? Me fuera a ajustar, ¿sí? Quiero que cierres tus ojos, ¿sí? Y me digas qué sientes cuando yo hago algo. Dime, es cómo te sientes si yo hago. ¿Qué más sentiste apenas el movimiento? Tranquilos. ¿Se dan cuenta? Esto que acabo de hacer me lo hicieron muchas veces cuando niños. Ahí casi que estoy reproduciendo casi que un estado regresivo. Porque es que no es ustedes han hecho el ejercicio de abrigar a alguien o que alguien los abrigue cuando están durmiendo. Ustedes sienten un amor, sienten paz, tranquilidad, y eso hace un proceso regresivo, ¿sí? Entonces nosotros desde muy niños estamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces la caricia, el movimiento, las palabras, los susurros nos van induciendo ciertos estados hipnóticos. Entonces, qué interesante ver esto, que desde muy pequeños ya estamos dispuestos a encontrar ese fenómeno en la naturaleza, a que nos induzcan ese fenómeno.
Y por tanto, desde muy pequeños, ahora lo conecto con el duelo, también estamos expuestos a tener pérdidas. ¿Se dan cuenta cómo hay una buena integración? Bien, esto no va a tocar en amplitud, pero sí voy a hablar acerca de esas premisas básicas que tenemos que tener en cuenta para cuando trabajamos con los niños. Cada niño posee los recursos de solución. La experiencia de cada niño es subjetiva. A veces los niños desconocen sus recursos. El niño tiene variadas opciones para resolver cualquier problema y presta atención a los principios de la psiconeuroinmunología para saber cómo abordar un tratamiento con el niño. O sea, saber sus enfermedades, si tienen también un origen psicológico o un origen también endocrino, inmunológico, del sistema nervioso. Porque acordémonos que la ciencia actual, la psiconeuroendocrinoinmunología, hace una relación que integra la parte psicológica, la parte del sistema nervioso, la parte del sistema endocrino y la parte del sistema inmunológico. Si se afecta cualquiera de los tres, de los cuatro sistemas, va a afectar los otros tres. Ustedes saben que el estrés, tanto el sistema inmunológico se afecta con el estrés. Y también el exceso de estrés hace que el cuerpo reaccione de una forma que guarde energía, entonces el colon deja de funcionar y nos da estreñimiento, diarrea. Entonces también una afección gastrointestinal, ¿sí? Esto ya está más que estudiado. Entonces nos damos cuenta que el niño también puede llegar a tener enfermedades a causa de un duelo y no se pueden dar cuenta, ¿sí? Que está duro del estómago, que le da diarrea, claro, por el estrés y por la tensión. Dentro del problema está la solución. El mismo niño se encarga de darnos la solución al proceso terapéutico, porque es que dentro del niño no tenemos que buscar la solución más afuera del niño. Pongo ejemplos. Un niño que tenía miedo a los fantasmas. Y yo decía, ¿qué te da miedo el fantasma? Dijo, ¿por qué te va a pegar? ¿Qué te puede hacer el fantasma? Dijo, porque yo sé que si él me ve, me paraliza y me mata. Y yo dije, ¿pero cómo así que si él te ve? Dijo, sí, porque él es muy feo. Entonces yo me paralizo. No sé si él había visto la historia del lodo, que si volteas a mirar te conviertes en sal. ¿Con qué lo ha conectado él en su vida? Pero él, si el fantasma lo veía, entonces se paralizaba y se moría. Digo, bueno, ¿y qué podríamos hacer para que ese fantasma se paralice el mismo y que no te ataque? Digo, pues que con un espejo, me dijo él. Y bueno, pintemos, hagamos un dibujo de la familia, el fantasma, él, y ahora pone el fantasma aquí, él lo pone aquí y la familia aquí a este lado. Y puso un espejo en medio de los dos. Dijo, así ya no nos va a molestar. Y él le va a dar miedo a su reflejo y no me va a volver a molestar. Perfecto. Después hizo una sesión de hipnosis, donde le puse un signo señal, ¿sí? un anclaje, como lo quieran llamar, ¿sí? Un condicionamiento encubierto, con un aparato, le puse un espejo en la mano, le cierra los ojos, te va a poner algo muy especial en tu mano. Se le puse la sesión de hipnosis y le dije que a partir de ese momento nada lo iba a atacar porque tenía una herramienta, un arma que lo iba a defender de ese fantasma. Y que cuando se acostara a dormir por las noches iba a poner esta arma que él tenía en su mano, porque no sabía qué era, en su mesa de noche. Y cuando tuviese miedo iba a poner esa arma en los lugares donde tenía miedo, si era en el colegio, si era compañeros, con compañeros, donde fuera. Entonces hizo una clave. Efectivamente el niño pone el espejo en la mesa de noche, cuando se da cuenta que es un espejo, lo pone en la mesa de noche y empezó a dormir tranquilo. De ahí obviamente después me llama la mamá preocupada, doctor, el niño no quiere deshacerse del espejo, entra al baño con el espejo, come con el espejo, sale del espejo. Pero uno se preocuparía por eso, pero es que en la medida en que el trastorno empieza a descender, el signo señal también. Entonces un día ya se le quedó el espejo en la casa y sufrió, ay, mi espejo, pero se dio cuenta que no le pasó nada. Después de como 20 días más, el espejo lo tenía en el maletín del colegio y se le rompió. Nada, rompí el espejo. Y no, cuando va a consulta, te doy el espejo. Digo, bueno, ¿sí? Quedamos así. Volví a consulta y no se acordó del espejo. Hicimos otra cosa diferente. Entonces se dan cuenta cómo el niño tiene las soluciones. Entonces es interesante siempre saberlo escuchar y no creer que yo tengo la solución para él. Es al contrario, saber indagar en él dónde podría estar la solución. Y recuerden, en el problema está la solución. Cada niño posee su propio estilo de aprendizaje. Los síntomas aparecen cuando los niños utilizan repetidamente el mismo estado de conciencia, o sea, siguen repitiendo lo mismo. Ayer me traía una niña que tenía un miedo a los fantasmas.
¿sí? Alguien la asustó. Al payaso eso, lo llaman acá. Y decían, es que va a salir por la coladera. Yo no entendía que era una coladera, hasta que me tocó mirar un video de eso para poder entender, ¿sí? Y me tocó decirle, dime una película chistosa, graciosa. Me decía, ay, la era del hielo, cuando la bolita se cae y coge y el agua queda negra y mata al tiburón, ¿sí? Le dije, imagínate que debajo del agua está eso. Y se empezó a reír. Le dije, ¿te das cuenta? Tú puedes armar la película que tú quieras. Y entonces desde ahí le construí otra película diferente. Que eso se había comido unos frijoles refritos con leche y realmente estaba en el baño indigestado con una diarrea impresionante. ¿Y cómo sería eso ahí? Se reían. O sea, ¿te das cuenta? Eso ya no da miedo. Entonces le estoy cambiando el contexto, pero ella tiene la particularidad de hacer fácilmente el cambio, ¿sí? Ella tiene mucha imaginación. Aclaraciones en esto tiene que ver, te lo voy a resumir. Lo que les decía al comienzo, la edad del niño depende de la inducción hipnótica que yo voy a hacer. A menor edad, más, lo ponemos, entre los 5 años, de ahí en adelante aparece un poco el proceso de inducción hipnótica más informal, más por la historia, la metáfora, pero de los 7 a los 9 años ya es ampliamente sugestionable el niño. Ya de los 9 en adelante empieza a decrecer un poco la sugestionabilidad y tengo que hacer una inducción más formal como la que le hago a los adultos, ¿sí? Tienen esa parte. Por el desarrollo del niño. Bueno, aquí dice, tranquilo niño, ya no llores, ¿cuál es tu dirección? Y él dice, jaimito@gmail.com. Cronología del estado hipnótico del duelo en niños y adolescentes. Primero, hay varios autores que dicen, los niños no pueden elaborar el duelo hasta que no tienen formada la identidad por completo, y esto se produce al final de la adolescencia cuando la persona está plenamente diferenciada. Eso lo dice Wolfenstein. Aquí Fuhrman dice, los niños pueden elaborar un duelo a los 3 años de edad cuando se adquiere la constancia del objeto. ¿Se dan cuenta? Son visiones bien distintas, bien distintas. Pero lo importante ahí, lo que yo cito a Fuhrman, es si hay una constancia del objeto, o sea, si tengo la permanencia en la cabeza de que algo existe y después no lo tengo, hay un proceso de duelo. Pero nuevamente hay que explicar dónde se escondió, ¿sí? O qué fue lo que pasó. Y ahí es donde empezamos a intervenir. Ahora, hay procesos de duelo naturales en los niños, pero yo les voy a explicar dónde empezar a hacer un proceso. Porque el niño puede asumir fácilmente y puede elaborarlo, pero cuando ya yo empiezo a ver características del niño que son diferentes, como que no está comiendo, como que no está durmiendo bien, como que no está yendo al colegio, tiene malas calificaciones y lleva un mes buscando todavía a su ser querido, yo digo, aquí es donde hay que enviarlo al terapeuta para que me ayude con su proceso. Entonces, cronología del estado hipnótico y el duelo. De los 2 a los 5 años está la primera infancia, ¿sí? Primero, no comprenden la totalidad del concepto de muerte, muestran idealización por el adulto perdido y asumen el duelo como una conducta reflejada de los adultos. Tengan cuidado con eso, porque el niño puede llorar, pero por reflejo de lo que ven los adultos, no es porque él lo esté sintiendo como lo siente el adulto. Yo me acuerdo cuando mi abuela murió y yo ya tenía 10 años. Yo veía que todo el mundo lloraba. Qué inmaduro era yo entonces. Yo tenía 5 años en esa época. No me había desarrollado bien todavía. Yo veía que todo el mundo lloraba con mi abuela y todo el mundo lloraba y me llevaron a ver a mi abuela, ¿sí? Yo no la quería ver, ¿sí? Porque ¿para qué? A mí me daba miedo acercarme al ataúd, ¿sí? Yo la quería ver. Sin embargo me puse una verdad y yo la vi, pues estaba ahí como acostada, dormida, pues muerta. Tenía mi concepto de que mi abuela se murió. Pues yo veía que todo el mundo lloraba. Yo sabía, ¿yo por qué no estoy llorando? ¿Sí? Es como que yo no encajo en esta dinámica de la funeraria. Esto no lo he contado a mi familia, usted lo va a saber primero en México. Me entré al baño, ¿sí? Me pellizqué ¿sí? Y no lloraba. Yo decía, ¡ay! Y no lloraba. ¡Ay! Entonces yo no lloraba. ¿Cómo hace para llorar? Me tocó hurgarme los ojos, meterme agua ahí y salir del baño así, para generar empatía con los demás, porque estaban llorando. Mi hermano era mayor 7 años, es mayor 7 años.
Yo era mi hermano llorando, y como era mi figura también, yo decía, yo tengo que estar como mi hermano también. Yo no lo estaba sintiendo como ellos. La cuestión es que nadie tampoco me estaba explicando qué es lo que estaba pasando. Y que tranquilo, no llores. Al contrario, mejor. ¿Sí? Y me ayudas a elaborar un proceso, pero no, yo tenía que llorar. ¿Sí? Se cuenta lo que uno termina haciendo a veces los adultos y uno mismo de niño para poder generar empatía con ustedes. Entonces, explora, aquí en esta época el niño explora el mundo para aprender, lugar donde pueda, buscar un lugar donde el niño pueda explorar, pueda comprometerse, pueda tocar, donde no le estén diciendo no toques, no cojas, no agarres, ¿sí? De 2 a 5 años. Procurar manejarles rutinas fijas, y en esta etapa hay que construir buenos hábitos, porque es que hay un concepto de que los 5 primeros años son de relax, y no. Al contrario, los 5 primeros años son muy importantes en la historia de un niño, donde uno le puede empezar a generar rutinas, ¿sí? Y después cuando tenga 7 años, si no hicieron eso a los 5 años, se las van a ver. Un niño con pereza, no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque no le generaste rutinas desde pequeño. Las técnicas ya en hipnosis, si ya sé que eso es lo que pasa con el niño, las técnicas en hipnosis que podríamos utilizar es, pues de los 0 a los 2 años, pues obviamente no es un duelo como tal, pero les digo aquí, por ejemplo, los niños se hipnotizan con los móviles, ¿sí? Mirando los figuritas en el techo, se entran en el estado hipnótico, cuando los arrullan, entran en el estado hipnótico, ¿sí? Ahora, de los 2 a los 4 años, puede ser realizar una actividad que pueda imitar del adulto. Se dan cuenta que a veces coge el maletín del papá y se va, o se pone los zapatos de la mamá y quiere caminar como ella. Eso también va a suceder en un duelo, ¿sí? Él puede enfocar la atención poniéndose los zapatos de la mamá que se murió, o la corbata del abuelito, o cualquier cosa, ¿sí? Eso él ya está induciéndose un estado hipnótico sin querer, y es lo que podemos utilizar en el consultorio, ¿sí? Juguemos a que si yo fuera tu abuelo, ¿tú qué me dirías después ya que él murió? Podríamos jugar a crear historias, metáforas, lo que ustedes quieran con un niño, ¿sí? Si el niño toca el tema, obviamente no le va a empezar a generar una herida que no tiene, ¿sí? Porque aquí viene, no, yo quiero mejorar en el colegio. Bueno, pero cuéntame el duelo de tu abuelito, ¿de qué? Si no lo tengo, si no tiene, ¿para qué lo voy a crear? Pero tengo que saber cómo se está sintiendo, qué es lo que ha pasado los últimos días, y allá puedo ir conectando. Pero si no me lo dice, ¿para qué lo toco? De los 5 a los 7 años, etapa preescolar, hay un mayor proceso de maduración cognitiva para entender el concepto de muerte, esperando un milagro que devuelva a ser querido, hablar de las decepciones, porque no va a ocurrir el milagro. Eso les va a ayudar a generar la tolerancia a la frustración, tener sentimientos de culpa, rabia por la sensación del abandono, y pueden maltratar y dañar juguetes en esta época. Me acuerdo con la muerte de mi abuela, yo me sentí culpable porque mi abuela era diabética y ya no podía caminar porque le habían quitado una parte del pie. Entonces ella era, mijito, un vaso de agua, y yo, un vaso de agua. Obviamente yo con 9 años te quería yo el vaso de agua. Mijito, y una naranja, un juguito de naranja, y yo, bueno, las naranjas, pues vayan y compren. Yo me iba a comprar los juguitos con mis primos con quien estaba jugando a comprar naranjas. Mijito, exprímame la naranja. Mijito, ya está el jugo de naranja, sí, ya hay que tomar jugo. Mijito, un agua, decía, ay, no me estés, ¿sí? Para le pasa algo a esta vieja, ¿sí? Claro, uno de niño por cansancio lo dice, porque mi abuela me estaba saturando. Y para colmo de males se muere, pues ¿cómo quedo yo? No le voy a contar a nadie que yo maté a mi abuela. Ni que se enteren en Colombia. Porque a veces hacemos estas bromas, ¿verdad? 5. A veces hacemos estas bromas. Entonces, a veces nos equivocamos un poquito también, ¿sí? Los niños también en este tipo de conceptualización. Bueno, ya a los 5 o 7 años, pues solamente mostrar cintas de video, por ejemplo, donde se habla de las pérdidas. Ustedes pueden mostrar películas de video donde hablan de pérdidas, ¿como cuáles? El Rey León, ¿como cuáles? Bambi, ¿cuál otra? Dumbo, exactamente. Esas 3 son especiales, ¿sí? Bambi, el Rey León y Dumbo, magníficas para eso. De 7 a 12 años, etapa escolar, hay un mayor proceso de maduración cognitiva para entender el concepto de muerte, el proceso de duelo se aproxima a la vivencia adulta, negación, idealización, tristeza, miedo, ya está muy similar al adulto. Ya aquí podemos
hacer grabaciones de la sesión de hipnosis, podemos ayudarlo con videojuegos, donde puede aprender a perder en el videojuego, donde puede ganar, y le estamos ayudando a comprender lo que es la pérdida y la ganancia. En la edad adulta, de 12 a la adultez, el proceso de duelo es similar a la vivencia adulta: negación de la idealización, tristeza, miedo a otras muertes, sueños sobre muerte, reacciones físicas relacionadas al duelo, irritabilidad. Los adolescentes pueden pelear, discutir, cuestionar para reafirmar su identidad. Las peleas no deben ser tomadas como algo personal, es algo que ellos están sintiendo. Permitir que tomen sus decisiones, permitir al adolescente plantear las soluciones, proponer acuerdos de una organización del sistema y mantenerse cercano al adolescente siempre con respeto y con amor. Técnicas, ya las técnicas que ustedes utilizan en hipnosis, como relajación progresiva, Jacobson, Schultz, la que ustedes quieran. Sí, mira, ir a un lugar maravilloso, encontrarse con esta persona que es su ser querido, ya lo que ustedes consideren que es importante trabajar en este proceso. ¿Vale? Hijo, ¿quieres ser cristiano? Y dice, no, yo prefiero ser Messi. Importante hacer un cuestionario psicoemocional para que ustedes sepan. Esto es importante. Ya para terminar. Por mí yo seguiría. Ustedes me conocen. Pero para terminar, hacer un inventario psicoemocional para saber qué es lo que yo debo atender en el niño. Saber qué es lo que está ajustado y qué es lo que está desajustado. Por ejemplo, un inventario psicoemocional me diría si hay ansiedad, miedo, preguntas por el futuro, agresividad, conductas regresivas, como orinarse en la cama, como terrores nocturnos, somatizaciones, signos de socialización, hiperactividad, retraimiento y dificultad para establecer nuevos vínculos. Este inventario es importante. Ahora, hay que hacer un inventario académico para saber cómo está también. Si hay un bajo rendimiento, ausentismo por enfermedad, si disminuye la concentración, la atención, la memoria, la desmotivación, si hay una regresión, si hay una dependencia de la figura paterna, materna o a quien sea, y una búsqueda de figuras sustitutas. Y ahora, el otro inventario es el inventario familiar, que hay hipersensibilidad ante la solicitud de tareas, como que, yo no quiero hacer eso, y se ponen rebeldes, por ejemplo. Confusión, sustitución de roles, demanda, afecto, atención, pérdida de control, cambio en las rutinas, normas y hábitos. Eso es importante, para que ustedes sepan qué es lo que debo ajustar o qué debo no ajustar, ¿sí? Porque está realmente acomodado, ¿vale? Dice, es parte de la cura el deseo de ser curado. Esto ya es algunas de las técnicas que yo les dejo en la presentación, que tienen que ver con la hipnosis, ¿sí? Aplicada a niños. Eso lo pueden buscar en internet, la amalgama, ¿sí? Las soluciones en forma de negación, porque no quieres relajarte, porque no quieres escucharme, porque no quieres estar tranquilo, pero yo voy induciendo. Siempre cuando trabajo con los niños les doy 2 afirmaciones y la tercera subestima, ¿sí? Y tienes esta situación que te gustaría mejorar, ¿verdad? Sí. Y consideras que yo te voy a ayudar con esto, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a trabajar este proceso. Sí. ¿Sí? Esto es ¿qué hacer? Si la etapa de aceptación no llega y ha pasado más de un año, pues obviamente hay que hacer el proceso de duelo. La negación de la pérdida dura más de un mes, hay que hacer el proceso de duelo. Más de una semana sin conciliar el sueño, hay que trabajar el duelo. Bajar de peso, hay que trabajar el duelo. Bajo rendimiento escolar, causarse daño, dificultad para hacer tareas normales, deseos de morir, cambios en los roles, comportamientos violentos, sentimientos de culpabilidad. Todo esto es lo que nos indicaría cuándo hacer la intervención y quién nos puede apoyar. ¿Quién nos va a apoyar? Familia, el padre de la madre, el cura, ¿sí? Lo llaman así. El acompañamiento escolar, acompañamiento social y acompañamiento terapéutico. Desen cuenta todos los contextos que se pueden involucrar con un simple proceso de duelo en un niño. ¿Sí? Y esto es una frase que les quería dejar. El niño o joven se entregará siempre a un padre, madre, maestro, sacerdote, terapeuta, amoroso, respetuoso y profesional que sabe caminar a su lado y disfrutar de su desarrollo. Pero es importante siempre evalúen las etapas del desarrollo hermoso. Queridos hermanos de México,